Bueno, pues entramos en la segunda parte y última de este políticamente incorrecto de este martes, en el que parece que hay un principio de acuerdo para ese pacto con el que hemos hablado con el alcalde. Ahora, el que tengo aquí es al comisionado para la transparencia y el acceso al dinero público en la Comunidad Autónoma de Canarias, Daniel Cerdá. Daniel, bienvenido. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Eso del comisionado qué es, Daniel? Bien, pues es una nueva figura que se está creando en España, en todas las comunidades, en la mayor parte de las comunidades autónomas, y que ya estaba ampliamente extendida en Europa y en América, y que se está creando porque de alguna manera ha habido una conciencia en este país de que estábamos atrasados en lo que es el acceso a la información pública y a la transparencia en las administraciones de todo tipo, tanto la central como las autonómicas como las locales, y que había que ponerse las pilas en esto. Entonces, tanto a nivel estatal hubo una ley en diciembre de 2013, como a lo largo de todo el año ha habido más leyes autonómicas. La Canaria es la de diciembre de 2014, que creó esta figura y lo que pretende es de alguna forma acercar mucho más la información que era desconocida hasta ahora, que está fundamentalmente en las gavetas de las administraciones públicas, a los ciudadanos. Por una parte, acercarla en mucho más medida, y por otra parte responderles o garantizar que se les responde, y ahí entra el comisionado, cuando preguntan y no obtienen una información adecuada. Pero esa información es la que antes buscábamos los periodistas y que ahora no nos da nadie. Por ejemplo, yo me acuerdo, éramos compañeros en aquel entonces en jornada, yo hacía la información parlamentaria y me iba buscando lo que cobraban en dieta sus señorías, porque entonces no tenían sueldo, y lo conseguía y lo publicaba con cabreo por algunos, porque las dietas no cotizaban a Hacienda, pero con cabreo de algunos. Eso es lo que ahora tú tienes que hacer, facilitarnos esa labor. Ahora diríamos, quien tiene que dar la información y el dato es la administración que lo tiene en primera instancia. Ajá. Es decir, yo no puedo saber si el Ayuntamiento de Arico tiene esta información o la otra, porque, digamos, no. Además, el comisionado va a ser un aparatito muy pequeñito, o sea, va a ser mucho más pequeño que el más pequeño de los ayuntamientos de Canarias. La información la tiene que dar en primera instancia quien la tiene, la administración que la tenga. Y cuando esa respuesta sea insuficiente para el que la pide, es entonces cuando puede dirigirse al comisionado rápido, por procedimiento sencillo y rápido, y decirle: oiga, señor comisionado, yo he pedido esto en tal fecha, aquí le adjunto la copia, y creo que, de acuerdo con la ley de la transparencia, tengo derecho a que se me responda mejor. Primero, que se me responda en el caso de que no se haya respondido, o que se le responda mejor. El comisionado lo analiza, contrasta que efectivamente tiene o no tiene derecho, le responde y le insta a la administración. Pero siempre hay requerimiento, tú no vas a tener iniciativa para decir. No, eso en el caso, diríamos, de información que el ciudadano haya pedido a su ayuntamiento o a su cabildo o a su gobierno autónomo y no le haya respondido. También la otra pata, que es la de transparencia, es la que le obliga al comisionado a ser vigilante de todas las páginas web de las administraciones canarias, también de las empresas que contraten con más de 60.000 euros con las administraciones. ¿Más de? Más de 60.000 euros. Sí. Con las administraciones canarias, con cualquiera de ellas, o de las ONGs que reciban ayudas por más de esa cantidad, sindicatos, patronales, ONGs, etcétera. Todo lo que cuelga, todo lo que se funciona con dinero público, está obligado a partir de estas leyes a ser mucho más a informar mucho más de lo que informan hasta ahora en sus páginas web. Por eso se crean los portales de transparencia como una parte de las páginas web. Inicialmente, yo estoy seguro que en el futuro las páginas web en sí mismo de cada institución serán su portal de transparencia, pero ahora les obligan a crear un apartado en la que se recoge. En el caso de las administraciones, todo, la ley es muy fácil, Ley de Transparencia de Canarias, Google la suelta inmediatamente, se ve en el capítulo 2 todo el nuevo informaciones que las administraciones están obligadas a aportar, universalmente, tanto al ciudadano como va a ser una herramienta importante para los periodistas, porque ahora parte de esas cosas que antes se rompían la cabeza y a veces semanas y semanas por hallar, ahora en teoría ya no es que les puedan preguntar, que también, sino que pueden contrastar si están o no están en las páginas de transparencia de las 96 al menos administraciones canarias, 88 ayuntamientos, cabildos, gobierno, etcétera. Porque, por ejemplo, antes de entrar aquí en el estudio hemos lanzado un par de tuits diciendo que tú venías y tengo aquí alguna pregunta. Por ejemplo, un ciudadano que nos enviaba un tuit preguntando
que ha entrado en la página web de la transparencia y que no están los sueldos de los gerentes de las empresas públicas, ni Grecasa, me dice aquí, dice ni Grecasa, ni Grafcan, ni ninguna de ellas. ¿Eso cuándo puede estar? Bien, eso, diríamos, con la ley en la mano o con la norma en la mano, ten en cuenta que todos estamos estrenando, los ciudadanos, la propia administración, las propias empresas públicas, con la ley en la mano. Cuando una cosa no está, uno, diríamos, basta con identificarse y pedirla en cualquier registro oficial, es decir, en tu ayuntamiento, el que te venga más cercano. Si tú lo pones dirigido en este caso, como son las empresas públicas, pues lo lógico sería dirigirlo a la Consejería de Hacienda, que de alguna manera los controla a todos, y estarían obligados a, en el plazo de un mes, responderte con el listado de los sueldos de los directivos de las empresas públicas. Y en el caso de que no nos respondan es cuando uno puede darle lo mismo, dirigir una instancia, e incluso inicialmente, mientras esto no esté desarrollado, porque no hemos habido tiempo ni de hacer todavía el reglamento, mientras no haya reglamento, incluso hasta por correo electrónico voy a admitir sugerencias y peticiones, pues diciendo, oiga usted, yo he planteado esta petición a esta administración y no me la ha respondido. Es decir, yo difícilmente puedo dirigirme a demandar algo a la administración que todavía no le hemos dado opción de que lo haga por su pie. Entonces, cuando no lo ha hecho a instancia de un ciudadano es cuando el comisionado puede decir, oiga usted, este ciudadano se me está quejando, infórmele. Ya, pero fíjate, yo pensé que tú, porque lo decías en tu toma de posesión, que le ibas a echar carbón a esta máquina y que ibas a estar ahí paleando. Yo creí que todo esto nos lo ibas a dar, que lo ibas a colgar ahí en una página web. No sé cómo tienes tu gabinete. ¿Eres tú solo? Hasta el momento, diríamos, yo llevo poco más de 2 semanas en tal, estoy montando mi equipo, que montarlo cuesta un tiempo, montando mi oficina pequeña, va a ser, ya te digo, que en principio no creo que vayan a ser más de 5 personas. Y evidentemente todavía no he podido levantar, estamos creando los contenidos de esa web, no he podido ni siquiera crear, no la portal de transparencia, sino una mínima web del comisionado. Pero el portal de transparencia sí está funcionando desde hace más de un año en el gobierno. Y es cierto que hay cosas que todavía faltan de colgar. Pero como la mayor parte de los portales, hubo un esfuerzo por parte del Gobierno de Canarias que le supuso una mejora en los índices de transparencia que habitualmente controla Transparencia Internacional y otras ONGs. No lo ha colocado todavía en niveles óptimos y hay cosas que faltan, pero que... Uy, tantas cosas, Daniel. Claro. A mí me gustaría saber cuánto se gasta esta comunidad autónoma en viajes, por ejemplo. Tenemos un parlamento formado por 60 personas, de los que 45 no son de aquí, de esta isla, y que se van en el último vuelo de la tarde y vienen al día siguiente en el primer vuelo de la mañana. Eso no sabemos cuánto nos puede estar costando. Eso a mí me gustaría saber, ¿sabes? Cómo me pican ese tipo de cosas, porque llevamos muchos años trabajando juntos y no hay manera de que nadie te averigüe cuánto cuesta eso, a qué vienen, en qué emplean su tiempo, su señoría. Eso, digamos, fue bastante noticia en España, justamente a raíz del caso de Monago. Que efectivamente, no en el Parlamento de Canarias, en la mayor parte de los parlamentos estamos en un proceso de cambiar de una opacidad bastante notable a progresivamente ir conociendo los detalles de las cosas, porque hasta ahora, cuando a veces preguntaban esas cosas, la respuesta se remitían a decir, oiga usted, mire usted la cuenta del ejercicio, no el presupuesto, sino la cuenta cerrada del ejercicio anterior, y ahí usted busque, y lo que te daban era el tochomocho de 500 folios o el PDF ahora, antes el tochomocho, ahora un PDF, y usted busque, y a lo mejor buscabas y lo que encontrabas era el gasto total, desde luego no el gasto pormenorizado por parlamentario, para distinguir a aquellos más viajeros de aquellos menos. Es decir, ahora todo eso, estamos en un periodo la ley, la estatal tiene un año, las autonómicas tienen meses, la mayor parte de ellas, estamos en todo eso de cambiar de un sistema bastante opaco a progresivamente ir avanzando en esos más de 100 grupos de datos que existen en la ley como obligados de darla, empezar a colgarlos y sobre todo empezar a colgarlos como se tienen y luego ir de alguna manera perfeccionando ese tipo de información al nivel que el ciudadano lo demanda, porque una de las cosas que dice y que ese propósito también del Gobierno de Canarias me consta hacer es que cuando una cosa que reiteradamente se pida por parte de la población, no solamente contestarlo al ciudadano o a los ciudadanos que lo piden, o a los periodistas que lo piden, sino decir, y al identificar que ese es de un interés público notorio, de alguna manera llevarlo
a aportar la transparencia de una forma permanente. Es decir, si todo el mundo pregunta, imagínate, antes era, con el pleito insular era muy corriente aquello de ¿y quién isla recauda más? ¿Y cuánto? ¿Y cuánto se recauda en cada isla? Y había una reticencia por parte de Hacienda a dar ese dato para no alimentar el pleito insular, para que no dijeran unos, hombres, que aquí se recauda el 60% y luego repartimos a los demás. Y había ese miedo. Ahora seguramente el ciudadano va a decir, oiga, yo quiero saber mes a mes cuánto se recauda el IGIC o el impuesto de combustibles o el del tabaco en cada isla, y quiero ese dato, por lo que sea, incluso a ver dónde va destinado, que también sería una parte. Pero yo, por ejemplo, por seguir, porque una de las cosas que más chinchan en este momento es lo que están cobrando, lo que nos está costando fundamentalmente a la administración. Y me gustaría saber cuánto cobra un parlamentario, porque ahora lo pide y te dice el presidente del Parlamento, está en los presupuestos de la comunidad autónoma. No, yo no quiero ese dato, quiero saber el dato, por ejemplo, de su sueldo, de cuánto asiste, a cuántas reuniones asiste, cuántas dietas cobra, cuánto se lleva. Eso que parece básico para los que estamos todos los días en este tipo de cosas. Yo creo que ese dato, te lo voy a comentar porque el otro día se publicó, es decir, el sueldo medio, porque depende, como tú decías, de si viven en la isla, de si no viven, es decir, cambia las percepciones en función de la isla de residencia. El sueldo medio de un parlamentario en Canarias debe estar ahora en unos 56.000 euros. Que una pasta, para alguna gente, sí, claro, pero yo creo que en esto, como en todo, como si hablamos de los sueldos de los consejeros del gobierno, de los directores generales, creo que es bueno ponerlos en contexto. Y entonces, en contexto es ponerlos, diríamos, que ganan no solamente respecto a otras comunidades o a otros países, sino, por ejemplo, en contexto, en función de lo que ganan respecto a los funcionarios top de la comunidad, o sea, o ni siquiera los top, los jefes de servicio. Y posiblemente en Canarias, los jefes de servicio, una media habrá gente de jefes de servicio que ganan 60, 60 y pico mil euros, otros que ganan 50, 45.000, es decir, están en unos niveles parecidos a un jefe de servicio de la administración. Y luego yo soy, en este caso ya es una opinión personal, no estamos tal, yo soy de los que piensan de que como continúe este proceso de, no voy a decir precarización y polarización de la clase política, al final lo que nos vamos a encontrar es que sea muy difícil llevar a la gestión pública a personas que tengan un cierto nivel de competencia. En eso puedo estar de acuerdo contigo, Daniel. Porque lo que está pasando es que la gente, a veces olvidamos que el 40% de los recursos, es decir, el PIB canario, por hablar de que puede estar... tú sabes lo del piso, yo siempre lo redondeo, pero tampoco lo sé a nivel exacto, pero lo redondeo, llegó a estar en 45.000 millones al año, ahora puede bajar y puede estar en 42, entre 40 y 42. Bueno, pues de ese 40%, es decir, casi 18.000 millones de euros, lo gestionan gestores públicos. Es decir, bien, pero si yo en eso puedo estar de acuerdo contigo, Daniel, pero ahí hay gente que cobra 55.000 euros anuales y no le hemos oído nunca el coloquio, nunca han hablado, nunca ha estado ante... Entonces, no, porque el que un jefe de servicio gestione un departamento y cobre ese dinero, a mí no me parece mal. Estamos de acuerdo, pero ese es otro tema. Ahí la transparencia lo que vendrá a decir, y seguramente como ha ocurrido con los diputados del Congreso y del Senado, que tienen incluso páginas específicas ajenas al Parlamento, de decir, ¿qué hacen los diputados? Hay una página de gente que se dedica a desbrozar toda esa información. Bueno, pues en esas páginas lo que podemos encontrar mucho más medido, su número de intervenciones en comisión, en pleno, preguntas que realizan, etcétera, etcétera. Con el paso del tiempo encontraremos, o deberemos encontrar incluso su agenda. Es decir, hostia, ¿a quién reciben? Es que tenemos aquí etcétera. 60 parlamentarios, no hemos centrado en el Parlamento, pero yo entiendo que esto lo podíamos luego transmitir también a los cabildos y a los ayuntamientos. Tenemos 60 parlamentarios, de los que conocemos prácticamente 10. El resto son absolutamente desconocidos. No tienen una labor diaria y continua sobre lo que desarrollan, pero siguen cobrando y cobran esas dietas y vienen por la mañana y se van por la tarde. No tienen un contacto con los ciudadanos que le han elegido, porque aquí ningún parlamentario pasa consulta por la tarde para recibir a los ciudadanos que quieran hablar con él y exponerles algo. Es muy difícil poderlo, ni siquiera para nosotros, para los medios de comunicación, que los llamas y la mayoría de las veces no te responden, no quieren salir, si el tema es delicado no quieren ni comparecer, solo están en algunas peritas en dulce. Entonces, esa cuestión
que yo entiendo que con una labor ahora de un comisionado como tú, esto puede estar mucho más claro, ¿no? Sí, pero el comisionado, digamos, es bueno centrar el foco y el tiro, ¿no? El comisionado está para de alguna manera... Facilitar la información. Yo siempre digo que las leyes de transparencia son abrelatas de cosas, de latas o de cajones o de gavetas o de cajas que eran opacas y que con ese derecho que genera la ley, poder abrir y decir, ¿y qué hay? Bien. ¿Vale? Por ejemplo, pero información fundamentalmente. El comisionado, digamos, sería de la misma manera que un juez, no es un juez, pero de la misma manera que un juez, si entra en juicios de oportunidad política o tal, se estaría excediendo, y dice, su función es esa. La del comisionado es garantizar que los derechos, nuevos derechos de acceso a la información y información que se reconocen a todos los ciudadanos, los periodistas también son ciudadanos, esos se cumplan al milímetro, a rajatabla, sin entrar en si la información es... lo que tiene que entrar es que si es verdadera o no, pero sin entrar en si lo que hacen es bueno, el fondo de lo que hacen es bueno o tal, porque eso corresponde valorar a otras instancias, a periodistas, a los propios ciudadanos, a la sociedad civil. Bien, pero... El comisionado está para garantizar que se publica todo y que lo que se publique sea verdadero. Yo solo espero que contigo ahí, porque bueno, tú no has perdido la condición de periodista que en el pasado tuviste y que fundamentalmente es de ser un curioso y de saber y conocer y divulgar aquello que vas conociendo. Por lo tanto, yo casi apelaría ahí al Daniel Cerdán que yo conocí en el pasado y con el que compartí tantos ratos de periodismo. Yo lo que espero es que ahí salga a relucir el periodista y eso pueda... Por ejemplo, hoy ha sucedido una cosa. Esperanza Aguirre ha hecho un análisis de por qué perdió en Madrid y cuáles han sido las causas. Ha enumerado varias, por ejemplo, que focalizó mucho la campaña en torno a Podemos, que quizás eso le perjudicó. Y dice que le perjudicó que se diera a conocer su declaración de la renta. ¿Tú crees que realmente eso le puede perjudicar a un político a la hora de que el ciudadano le vote o no le vote en función de su declaración de la renta? Sí, porque posiblemente si hubiera sido una declaración de la renta como la de un parlamentario normal, de 65.000 euros, al contrario, hubieran dicho que austera es la señora... pero resulta que que era una declaración mucho más abultada. Y siendo una declaración más abultada, algunas de las declaraciones que había hecho previamente, pero en eso ya te digo que no quiero entrar en cuestiones de oportunidad, sino en cuestiones técnicas. Y en cuestiones técnicas es cierto que con la ley en la mano actualmente, a nadie particularmente se le puede sacar su declaración de la renta aflorar públicamente, a no ser que ocurra, pues, el caso de Bárcenas o el caso de tal, o el caso del propio Rato, que como consecuencia de un proceso judicial, y no durante el proceso, sino al final del proceso ha llegado esta es la sentencia porque se ha demostrado que su declaración de la renta era esta, pero sus ingresos declarados son los demás. Es decir, pero en momentos donde no estás enjuiciado, tú tienes ese derecho a la privacidad, que es un derecho que diremos que puede colisionar y realmente a veces se enfrenta a la de transparencia. Y por lo tanto, por hilarlo a lo que me preguntabas antes, los sueldos de las directivos de las empresas públicas, claro que son, digamos, objeto de la transparencia. Pero si alguien va a esa empresa pública y después al comisionado y le dice que señor comisionado, no me quieren decir el sueldo del jefe de contabilidad de esa empresa. Y le digo a usted, es que eso no quiere decir que la transparencia obligue a que todos los sueldos, en este momento, digo, a que todos los sueldos de cualquier empresa pública sean visibles. ¿Por qué no? No, porque la ley no lo establece así. Hubo un momento, que la gente ya hace tantos años que lo ha olvidado, que en este país, cuando se estrenó la democracia y se creó el impuesto sobre la renta, la declaración sobre la renta era pública. Sí. Durante muy poquito tiempo, durante pocos años. Luego alguien se las apañó con la argucia o con la excusa de que se podía, digamos, dar pistas a terroristas, a extorsionistas, etcétera, etcétera, a cerrar ese dato. Pero se cerró. Pero en un momento hay países nórdicos que uno puede acceder a la declaración de todo el mundo. Pero cuando se trata del dinero público uno tiene que conocer todos los datos. Por ejemplo, de los parlamentarios canarios que están en Madrid o de los parlamentarios que no estamos hablando de los trabajadores de empresas públicas. Bien, pero las empresas públicas se nutren de presupuestos públicos. Por lo tanto, oye, yo quiero saber cuánto gana el gerente de Grascan o el gerente de Grecasa. Hemos dicho que sí. Pero, y también quiero saber el segundo de a bordo de esa empresa pública también cuánto gana. Pero fíjate, hay otras cuestiones que el ciudadano dice, nadie nos explica nada, aquí ha vivido mucha gente de esa historia, han parado en el secreteo de esa historia, ni siquiera en el secreto, sino en el secreteo.
parlamentarios canarios en Madrid que se han comprado un piso, que han ido pagando la hipoteca de ese piso a cuenta de la dieta que le daban por estar en Madrid. Una dieta que tenía un sentido concreto, que usted se aloja en un sitio, dinero se lo damos porque usted vive en Madrid, y ese dinero lo han destinado a la compra de un piso. Eso no lo podía hacer el resto de los trabajadores, eso solo lo hacía, y no sabemos a cuánto asciende esa dieta y cuántos son los que se han comprado un piso de esa manera. ¿Con esto lo podemos saber? Vamos a ver. Con esto, lo que van a ser más públicos las declaraciones de bienes que los políticos tienen al entrar y al salir de su mandato. Es más, antes esas declaraciones se tenían que hacer y depositar en un registro en cada administración, y solamente si había algún tipo de problemas se iba a esa declaración y se afloraba. Es decir, ante una sospecha de enriquecimiento, etcétera, etcétera, uno podía ir a esa declaración, demandarla y aflorarla, pero con carácter general no se publicaba. Bueno, ahora las leyes de transparencia lo que están produciendo es que estos nuevos que están entrando en esta norma prácticamente se afloren esa declaración de bienes, su estado diríamos, económico, su balance, más que si en la cuenta de resultados puede ser lo que ganas y gastas en un año, su balance, que es decir, su patrimonio, lo afloren desde que están allí. Incluso lo puedan cada año ir contrastando su evolución durante y al final de los mandatos. Eso, evidentemente, va a restablecer un cierto nivel de confianza con la clase política. El caso concreto del que me hablabas, por no escaparnos del caso, de alguien que en vez de gastarse las dietas en un hotel, decide, diríamos, comprarse un apartamento o un piso y dedicar la dieta a alojamiento de esa manera, es perfectamente legítimo en la medida, sobre todo, si en esa declaración que aflora ante todos los ciudadanos dicen, yo empecé mi mandato. Esto lo puede pasar tanto en Madrid como en Santa Cruz. Si alguien de Fuerteventura va a pasar aquí 4 días a la semana y en vez de gastárselo en un hotel en el Parlamento, tiene que venir al Parlamento y quiere comprarse algo. Yo empecé mi mandato con esto. Con estos bienes, cuando llevaba 2 meses para no pagar hoteles, me compré este apartamento o esta residencia o lo que fuera, generé esta hipoteca y que la voy pagando con recursos digamos, no comete ninguna ilegalidad por optar por un alquiler. Es decir, oye usted, habrá gente que lo que haga es alquilarse pero ahí está teniendo, claro, pero ahí pero no es ilegal, o sea, no comete ninguna ilegalidad nadie por moral. Moral. No. Yo cobro una dieta por estar en Madrid de lunes a viernes, cobro una dieta por eso y me termino comprando un piso. Si tengo un alquiler no tendré nada cuando me venga. Pero si lo que hago es destinar esa dieta, hay parlamentarios que llevan 12 años en ese plano y ya han pagado la hipoteca y han terminado su mandato sin haber empleado ni un solo euro de su sueldo, sino de su dieta, y tienen una propiedad en Madrid. Yo eso no conozco ese detalle, en qué medida con una dieta da o no da para el tal. Pero lo que te quiero decir que es, eso en España y en cualquier sitio, es decir, es perfectamente legal, o sea, las dietas, es perfectamente legal destinar las dietas o a pagar un hotel, o a pagar un alquiler, o a pagar, digamos, la residencia por la vía de una hipoteca, si es que se hace así. Si hay transparencia y todo está claro, a mí, digamos, y nadie hace cosas no legítimas o no legales con ese dinero, en principio no está mal. Nos hemos centrado en hablar solo de los sueldos, Daniel, pero tu cometido es mucho más, porque es de la información pública. Es decir, también te podemos pedir datos de hasta dónde llegan los acuerdos de pactos de gobierno, o eso ya no. No, porque eso no forma parte de la información administrativa, digamos, de una institución. Ahora bien, yo estoy seguro que porque esto, yo siempre lo digo, las leyes no cambian en los países así de la noche, o sea, no porque se apruebe una ley, no al día siguiente, al año siguiente el país ha cambiado, o a los 2 años siguientes. Es decir, esto es una cuestión cultural. Por ponerte un ejemplo, en los países nórdicos, que siempre se les pone como referencia en esto, hubo las primeras leyes en Suecia hace más de 200 años, las primeras leyes de transparencia, ahora prácticamente ni siquiera tienen que tener leyes de transparencia mejor que la española. ¿Por qué? Porque lo tienen tan interiorizado que los propios funcionarios, digamos, afloran los datos y los papeles y las informaciones sin que haya una ley de transparencia que nos diga. A nosotros nadie nos tiene que decir cuando nos montamos una bicicleta, y perdona, digamos, el ejemplo tan sencillo, que para que eso camine hay que pedalear. Lo sabemos, llevamos cientos de años haciéndolo y por lo tanto
lo hacemos. Bueno, pues eso en los países donde esa costumbre ha existido, prácticamente con que la ley de transparencia tenga 4 artículos ya todo el mundo la aplica. Aquí, donde vamos con muchos retrasos, España ha sido el último país prácticamente grande de la Unión Europea en incorporarse, hace falta detallarlo, no nos fiamos de que tenemos una cultura opaca y entonces detallamos hasta más de 100 grupos de datos. Bueno, pues eso costará que irlo trasladando. A lo que tú me decías, la información sobre pactos. Seguramente es imposible en ningún país que hay parte de un pacto como esencialmente se produce, digamos, en la discrecionalidad de una negociación privada. Pero las consecuencias de eso, tanto los programas electorales que la gente se compromete en teoría cuando va a las elecciones, como lo que se concreta en un pacto cuando son gobiernos de coalición, lo lógico es que estén bien presentes en las páginas de la transparencia para que la gente pueda contrastar lo que hacen con lo que dijeron que iban a hacer. Y lo que es el producto del pacto político para una negociación de una constitución de las instituciones, eso sí que estoy seguro que en las web van a poderse seguir de una forma mejor que hasta ahora, ¿no? Pero, por ejemplo, hay acuerdos de gobierno que vinculan a una serie de cuestiones, sobre todo de competencias, de cómo desarrollar esas competencias. Por eso te preguntaba, porque eso también es una de esas maneras de la información pública, que algunas veces, fíjate que hay partidos políticos que en esta campaña electoral lo que han denunciado precisamente es ese secretismo, esa parcialidad en las negociaciones incluso de un pacto, que se encierran en una habitación y no sabemos los ciudadanos qué es lo que pactan, ni cómo lo hablan, ni cómo se lo reparten, ¿no? Sí, lo que ocurre es que eso, que es cierto que algunos lo han denunciado, cuando hemos visto, y hay algún vídeo por ahí, negociaciones que el primero fue, creo recordar, el extremeño. Entonces volvemos al sustituto de Monago. Hemos visto ese vídeo. Alguien dijo, a esto hay que transparentarlo tanto que vamos a hacer esto transparente. ¿Tú has visto más vídeos? No. ¿Por qué? Porque en ese vídeo no se llegó a ningún acuerdo, porque pueden reunirse 10 horas, 20 horas, tal, que no resulta operativo. Es más, luego otros pactos de Podemos en España no se han hecho con una cámara delante. Es decir, porque eso era una butada, o sea, eso era algo de decir, voy a presumir de una transparencia, voy a generar un acontecimiento, más que voy a practicar una transparencia real. A mí creo que la transparencia fundamentalmente es de los datos y de las conclusiones. La primera entrevista de pacto del líder de Podemos, Pablo Iglesias, con Pedro Sánchez, no es que no la grabaron, es que salieron y optaron por no decir... Sí. Yo creo que están en su derecho, porque a los políticos no se les puede, creo yo, que hasta en eso, decir, oiga usted, cada vez que se reúne con alguien, estamos obligados a saber lo que se ha reunido, pero no exactamente a todo lo que se ha tratado o cuando no ha habido acuerdo. Pero hay muchos actos del gobierno que yo espero que ahora, con la entrada en vigor de esta ley, empiecen a modificarse. Y tú, lo hemos hablado en alguna ocasión, cómo sale a concurso, por ejemplo, un determinado servicio en un tiempo en el que nadie está atento a la publicación en el boletín, casi en verano, en vacaciones, y está casi dado, y los datos son de que en 15 días está, y las bases de ese concurso para llevarse ese concurso completo para una empresa está casi adjudicado y está hecho. ¿Eso va a seguir pasando ahora con tu vigilancia? Vamos a ver, varias cuestiones. Yo también es un recurso que uso a veces, decir, oiga usted, que exista ley de transparencia no quiere decir que la corrupción va a desaparecer, incluso aunque hubiera una ley anticorrupción, que algunos se lo están planteando, que en el fondo es una especie de código penal expreso para eso. De la misma manera que el código penal no evita los robos y el crimen. Lo que la ley de transparencia va a hacer, en teoría, si la aplicamos bien, y no solamente los funcionarios o los políticos, sino también los propios ciudadanos, porque para que la ley de transparencia funcione hace falta una demanda, que hasta ahora es escasa, diremos, de gente que realmente haga activismo civil, civismo, y realmente se preocupe, pregunte, siga las leyes, los portales de transparencia, cuando no encuentre, pregunte. Es decir, esa actitud cívica, digamos, les hará sentirse a los administradores, cuando habla de administradores políticos y funcionarios, más observados y, por lo tanto, más diligentes a la hora de trabajar. Pero lo que tú preguntabas, ¿cómo, diríamos, la transparencia puede ayudar a que
ese tipo de concursos que a veces salen, que la gente no se entera, que por lo medio tanto, amañado, por no decir amañado completo. Pero por lo menos cómo pueden tener más fácilmente acceso a la gente que está interesada en esos concursos. Bueno, pues también va a depender de la calidad que logremos dar a los portales de transparencia. Cuando hablo de la calidad, es no simplemente ahí dejar el dato como un repositorio de PDFs, sino, por ejemplo, introducirles herramientas nuevas, o sea, que todavía no consumen muchos ciudadanos, pero sí los más avispados, que es, por ejemplo, las RSS, los agregadores que permiten que cuando una determinada parte de un portal o de una web se modifica, a ti automáticamente, si te has dado de alta diciendo esta parte de este portal me interesa y te has dado de alta allí, automáticamente desde el segundo 1 que eso se cuelga, salta un correo a tu bandeja de entrada y te dice, oiga usted, que en los contratos de la Consejería de Agricultura se ha producido uno nuevo. Y si todo el mundo que está pendiente o que quiere contratar con la Consejería de Agricultura o con el Gobierno de Canarias en general o con el Ayuntamiento de Las Palmas en particular, cualquiera que sea, se apunta y está pendiente de eso, pues, y las páginas conseguimos que tengan esa calidad, estaremos de alguna manera no solamente esperando, publicando en el portal esa información, sino poniéndonos a disposición de todos los ciudadanos que demuestren que les interesa para que les llegue el mensaje a su bandeja de entrada. Tenemos la sensación de que hay algunos que son cazaprimas o cazasubvenciones, ¿no? Y que eso sale. Y luego está lo otro, que tú lo anunciaste casi al comienzo de la entrevista. Por ejemplo, desconocemos cuánto le da el gobierno a las ONGs, a las organizaciones empresariales, que siempre hemos creído y hemos dicho en más de una ocasión que viven una parte del dinero público, los sindicatos, por ejemplo, cuánto dinero le da el gobierno. ¿Eso lo vamos a poder saber a través de este portal? Sí. ¿Y cuándo? En mucho más medida. Ya de alguna manera muchas subvenciones ya están colgadas. ¿Cómo entramos ahí? Pues a través de gobiernodecanarias.org/transparencia. A partir de ahí, ya te digo que es un portal que está en construcción. O sea, en realidad, en puridad, cualquier informático diría que todos los portales son beta, todos los portales están en construcción. Pero este en concreto lo es más porque prácticamente no ha llegado a un año de vida y ha tenido que construirse, diríamos, en base, y la ley canaria además ahora introduce nuevas obligaciones mayores que las que introducía, diríamos, la ley estatal de diciembre de 2013. Es decir, un año después el Parlamento de Canarias se entendió, le dio una vuelta más a la tuerca y dijo, oiga usted, estos datos de mínimos pide la ley estatal, vamos a pedir bastantes más. Y en ese proceso, desde diciembre hasta ahora, de ir mejorando los contenidos de la web, está el gobierno, me consta, están también los cabildos y los ayuntamientos más importantes, y a esa hora, al final de año, hay algunos que entran a unos plazos antes, ¿no? Pero prácticamente es a final de año cuando la obligación de todos tener toda la información adecuadamente incluida, va a poder valorarse, porque hasta final de año la ley daba un plazo, digamos, de casi un año, en el caso de la Canaria, 2 años lo daba la estatal, para que todos se pusieran al día y todos incorporaran al menos esa información. Luego habrá un segundo trabajo que hacer, que es decir, oye, usted ya ha dejado ahí la información, vamos a ver cómo introducimos elementos que la hagan más accesible, que la hagan que al ciudadano con 3 clics rápidamente esté tan bien expresada que podamos llegar fácilmente y no descargarnos un PDF de 500 páginas y buscarlo ahí. Eso, entonces, antes del final de año vamos a empezar a tener documentación. En el caso del Gobierno de Canarias ya está, y los cabildos mayores también lo tienen, y los ayuntamientos de Santa Cruz y Las Palmas también lo tienen, y unos cuantos ayuntamientos de nivel medio también lo tienen. ¿Qué tienes ahí? Tienen portales que empezaron a cargar con la información que la ley estatal de hace 17 meses les obligó a poner. Ahora están adaptándose, o sea, incorporando más información que la ley canaria les obliga. Por ejemplo, en ese portal de transparencia podemos ver los últimos viajes de Paulino Rivero, ¿dónde ha estado? No. Entonces, en este momento no, pero porque... si está acumulando millas en la tarjeta de Iberia Plus. porque la información, vamos a ver, la información es enorme. Cualquier organización, y más una organización como la Gobierno de Canarias, que es tan grande, genera diariamente, es enorme. En la relación de viajes, en ninguna ley de transparencia está incluido que digan, oiga usted, ¿está usted obligado a tal? Ya. Hay algunas de ellas que dicen, bueno, usted se incorporará a la agenda,
del cargo público. Evidentemente en la agenda están los viajes. Si uno sigue la agenda de los políticos, sí que puede hallar los viajes, pero pero a mí me gustaría saber cuánto ha costado el viaje a Los Ángeles. Ahí está la segunda parte. Ahí está la segunda parte. Como no todo, o sea, seguramente en la web del gobierno vas a poder encontrar la agenda y, por lo tanto, cuando un político de un cierto nivel se ha movido. Para saber, diríamos, los resultados de ese viaje, o fundamentalmente los gastos de ese viaje, porque ahora hablamos de esa parte de los resultados. Como si no están en el portal, es cuando entra en acción, digamos, la segunda parte de las leyes de transparencia de toda España, que incorporan el derecho al acceso. Y el derecho al acceso es el derecho a que tú rápidamente, ahora se está generando el formulario para hacerlo incluso a través de Internet, tú, como ciudadano, sin necesidad de argumentar que eres periodista o que tienes un título, digamos, de cualquier cosa para preguntarlo. Tú vas allí, te identificas y dices que quieres ese dato y la administración está obligada a dártelo en un mes. Es decir, porque no toda la información, en ningún país del mundo, toda la información, ni la mitad, ni una cuarta parte de la información está en las web. Si te mando un correo y te digo que me digas con quién fue Paulino Rivero a Los Ángeles y cuánto costó ese viaje, en qué clase viajaron y cuánto costó en billetes, por ejemplo. El papel, o sea, la obligación es del gobierno, en ese concreto, en el caso de la presidencia del gobierno. Y tú se lo pides al gobierno, en el supuesto, no, porque entonces a una organización... ¿Eres como el diputado del común para estas cosas? Sí, pero el diputado del común es lo mismo, es decir, el diputado del común es para cuando una administración no ha respondido adecuadamente a tus derechos... Pero el diputado del común lo bailan y no le dan la información. ¿Te van a hacer lo mismo? Vamos a ver, eso me lo puedes preguntar dentro de 6 meses, por ejemplo, porque hasta ahora, diríamos, no ha habido, diríamos, casos suficientes como para decir, oiga, usted está negando información o están dejando de negar. Pero lo que te quiero decir es que si todas las preguntas fueran a la autoridad de transparencia, que en otras regiones se llama de otra manera, en otras regiones hay un consejo, en otras regiones hay diferentes instrumentos. Aquí, si todas, diríamos, obstruirían, o sea, a mí, preguntándome de cualquier cosa de las 96 administraciones de Canarias, me tupirían. Lo que ocurre es que cuando no te responda tu administración, es decir, ¿para qué un ciudadano de Agaete me va a tener que mandar aquí una pregunta de una cosa que tiene al lado? Lo lógico es que vaya 100 metros al ayuntamiento, lo meta en el registro y diga, y si no le responden, entonces cuando mando una carta en este momento, luego tendremos, todavía no tengo una dirección, la definitiva, a cualquiera puede dirigirse a mí, a comisionado de transparencia, Parlamento de Canarias, llega en este momento cuando una administración no le responde adecuadamente. Daniel, pues en 6 meses te tengo otra vez aquí, te pregunto. O antes, cuando tú quieras. Yo creo que habrá, posibilidad, es decir, esta nueva apertura de datos y de información, habrá posibilidad como para que, y lo veremos, dentro de los medios de comunicación haya secciones que digan, bueno, y ahora vamos a ver las novedades de la transparencia, de la ley de transparencia, de los portales de transparencia que hay. Va a aflorar tanta información que en los periodistas, si alguno habrá avispado que diga, bueno, esta información no se va a quedar solamente en el portal, voy a convertirla, voy a deglutirla, voy a digamos, presentarla de una forma atractiva en televisión, en radio, donde fuera, porque voy a aprovechar de esa nueva oportunidad que me brinda las nuevas tecnologías, fundamentalmente. Bien. Pues te tendré y lo volveremos a hablar. Gracias, Daniel. Yo sé que tú en eso eres duro, como buen navarro, y espero que saques toda la información. Gracias. Buenas noches. Bueno, nosotros vamos a ir, yo voy a seguir, a pesar de todo esto, indagando a ver si la semana que viene podemos tener aquí a Paulino Rivero, que llevamos ya 3 semanas que nos va dando esquinazo porque está acumulando puntos en la tarjeta Iberia Plus. Pero la semana que viene lo volvemos a intentar. Si no es él, pues como hoy, tendremos aquí a 2 protagonistas de la actualidad. Gracias por la atención prestada. Nos seguiremos encontrando aquí en la sintonía del Día Televisión. Buenas noches.